momento de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, qué gozo hay en nuestros corazones al ver el privilegio que tenemos de ser parte de tu pueblo y de tener tu palabra. Nosotros te pedimos, oh Señor, que tú nos des a todos entendimiento, que tu Espíritu Santo ilumine nuestros ojos espirituales, de tal manera que no solo podamos ver la verdad revelada en tu palabra, sino que la podamos aceptar con mansedumbre y la podamos aplicar a nuestras propias almas y a nuestra propia vida. Concédenos esto en tu gracia. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Desde hace un par de domingos estamos estudiando la Confesión Bautista de Londres del año 1689. Esa es la confesión a la que esta iglesia se ha adherido. Esta confesión expresa de manera general lo que esta iglesia cree de los asuntos más importantes de las Escrituras. Toda iglesia bautista, de manera general, o sea, no es que todas, pero la mayoría, son confesionales. Y dado que somos una iglesia bautista, somos una iglesia confesional. En las semanas anteriores, el hermano Ricardo dio una introducción acerca del estudio de la confesión de fe. Y definíamos lo que era una confesión de fe. ¿Quién me puede decir lo que es una confesión de fe? Sí. Una declaración. Es una declaración doctrinal. Mis hermanos, las confesiones no inventan la doctrina. Las confesiones declaran lo que se cree. Por eso antiguamente se le llamaban las confesiones credo. Credo viene de creer. Lo que creo, enseña la Escritura. Ahora, ¿qué más? Aparte de que es una declaración doctrinal. ¿Qué características tiene una buena confesión? A ver si alguien recuerda. Dijimos que eran 3. A ver. Dígame, alto. Bien, vamos a ponerlo aquí. Una confesión es un documento que regula el orden doctrinal de la iglesia. Es un documento preciso, comprensivo con H intermedia y ordenado de aquellas doctrinas que creemos que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Una buena confesión se caracteriza por ser comprensiva. ¿Qué significa esa palabra? Que abarca todo lo que tiene que abarcar. No hay un tema importante de las Escrituras que quede fuera. Deben estar. La otra característica es que debe ser precisa. Mis hermanos amados, mientras más precisa sea una confesión de fe, más utilidad tendrá. Vamos a ver un examen de teología. Voy a hacer un examen. Vamos a hacer teología con precisión. ¿Qué enseña la Escritura sobre la Trinidad? Yo voy a poner 2 declaraciones en la pantalla. Una es correcta, la otra es herética. ¿Saben qué tiene de carácter, qué tiene de distintivo estas declaraciones? Que las diferencias solo una palabra. Si usted sabe cuál es la correcta, usted va a levantar la mano. Y a alguno de ustedes le voy a pedir que la responda. 2 declaraciones doctrinales históricas sobre la Trinidad. Primera, creemos en un Dios que se manifiesta en 3 personas. Segunda declaración histórica, creemos en un Dios que subsiste en 3 personas. ¿Cuántos de los que están aquí saben cuál es la correcta y la incorrecta? Gallego, ¿cuál es la correcta? Creemos en un Dios que subsiste en 3 personas. Miren que la diferencia es solo una palabra. Manifiesta, ¿saben lo que es esto? Y mis hermanos, encontramos montones de predicadores que dicen que son evangélicos diciendo, creemos en un Dios que se manifiesta en 3 personas. Eso es sabelianismo.
o montanismo o modalismo. La iglesia del siglo IV la declaró una herejía y de hecho lo es. ¿Qué enseña esta declaración? Bueno, enseña que solo Jehová es Dios, que a veces hace papel de padre, a veces hace papel de hijo y en ocasiones hace papel del Espíritu Santo, pero que solo es uno, una sola persona. Cuando hable de la Trinidad, no diga que la Trinidad es una persona. No, son tres personas que subsisten y comparten una naturaleza en un mismo Dios. Esta es la declaración correcta. Creemos en un Dios que subsiste en tres personas. ¿Cuántas personas hay en la Trinidad? Tres personas. Sin embargo, son un solo Dios. Eso lo veremos más adelante. Así que, no podemos aseverar eso. ¿Qué enseña la Escritura sobre la justificación? Hay dos declaraciones doctrinales que se han presentado como una explicación de eso. Primera declaración: la justificación es el acto por medio del cual Dios hace justo al pecador. La otra declaración: la justificación es el acto por medio del cual Dios declara justo al pecador. ¿Quién sabe cuál es la declaración? No se fijen por el orden. Es capcioso. ¿Quién sabe cuál es la correcta? A ver, amados. Dios declara justo al pecador. La justificación es el acto por medio del cual Dios declara justo al pecador. Esta declaración es herética y es católico romano. No es evangélica. Ellos creen que la justificación es cuando Dios hace justo al pecador. Y no, es un acto donde se declara justo. Se dice que es justo basado en la justicia de Cristo. Amado. Estos dos ejemplos que has puesto, Noel, demuestran respecto a la confesión, y es que la verdad definida no da lugar a la herejía, sino que también la descubre y la ataca. Exactamente. Mis amados hermanos, una buena confesión debe ser precisa en sus terminologías. Yo voy a poner un ejemplo más. Bueno, díganme. yo creo que sería bueno argumentar un poquitico ahí. Eso cuando demos esos caminos. Pues si no vamos a... Miren la importancia de ser preciso en cuanto a la terminología teológica, porque dice, oye, pero pues vea, es una palabra que, bueno, una palabra hace la diferencia entre lo que enseña la Biblia y la herejía. Mira, déjenme ilustrarlo. El 29 de marzo del año 1994 se firmó un documento llamado Evangélicos y Católicos Unidos, la misión cristiana en el tercer milenio. Entre los signatarios, los que firmaron ese documento, estaban tristemente J.I. Parker, Charles Colson, Pat Robertson, todos son líderes evangélicos famosos. El cardenal O'Connor, el obispo Carlos de Sevilla por la parte católica, el ministro luterano que se convirtió al catolicismo Johann Nikius, y aún una persona calvinista como Timothy George firmó el documento. Este fue un intento que procuraba que los evangélicos y católicos romanos trabajaran juntos en contra de los grandes males de nuestra época. Es una declaración de 25 páginas. Déjenme ponerle aquí. El problema es el color. Yo lo voy a leer. Todos, dice el documento, todos los que aceptan a Cristo como Señor y Salvador son hermanos y hermanas en Cristo. Los evangélicos y católicos son hermanos y hermanas en Cristo. Y dentro de las declaraciones doctrinales, oigan esto porque no lo van a poder ver ahí. Miren, entre las declaraciones doctrinales, afirmamos juntos que somos justificados por gracia, por medio de la fe, a causa de Cristo. Pregunta: ¿es esa una declaración correcta o incorrecta? Yo voy a repetirla. No se guíen por... Guíense en lo que creen. Afirmamos juntos que somos justificados por gracia,
por medio de la fe a causa de Cristo. Es una declaración correcta o incorrecta. Esa causa. ¿Saben cuál es esa declaración? Problema con esa declaración, sobre todo si lo tomamos en cuenta a la luz del contexto en el que la declaración fue escrita. Falta algo. A ver. Los católicos romanos nunca han tenido problemas con pensar que algunas personas se pueden salvar por gracia. Hay personas que se salvan por gracia, hay personas que se salvan por las obras. Hay algunas personas que se salvan por la fe, algunas que se salvan por los méritos de los santos, algunos que se salvan por Cristo y otros por María, que es corredentora. No hay ningún problema para un católico romano decir esa declaración, ni siquiera antes de la reforma. ¿Saben lo que tendría problema un católico romano? Que nosotros dijéramos que la salvación es solo por gracia, es solo por la fe y es solo por Cristo. Así que esa declaración tiene un serio problema. Le falta la palabra solo. ¿Entienden, mis hermanos amados? ¿Cuál es el problema de la precisión teológica? Porque viene un católico romano y le dice, como vienes a un testigo de Jehová y le dice, tiene que ser salvo por medio de la fe. ¿Y qué te va a decir él? Amén. Tiene que ser salvo por medio de la fe. Pero cuando tú averiguas lo que significa para él ser salvo por medio de la fe, es ser parte de la organización, es predicar puerta por puerta, es hacer obras que te garanticen y te hagan ganar el cielo. Una declaración con la palabra solo enfatiza que la única razón por la que alguien irá al cielo es por la pura y completa gracia de Dios. ¿Por qué, mi amado hermano? Es solo y únicamente por la gracia de Dios. No es una pregunta retórica. ¿Por qué es solo y únicamente por la gracia de Dios? No. A ver. Yo no, si ustedes no me saben responder eso, a ver. No hay otro camino. Ajá, ¿por qué no hay otro camino? Porque solo es gracia. ¿Por qué solo y únicamente por la gracia de Dios? Porque, mis hermanos, nosotros somos pecadores. Somos pecadores perdidos. No podemos hacer absolutamente nada que nos lleve a la salvación. Cualquier cosa que tratemos de hacer, mis amados hermanos, está manchada por el pecado. Por eso decía un puritano que aún en la mejor de las oraciones no falta el pecado. Y de las intenciones. También. Entonces tiene que ser solamente por gracia, sí. Y hay una situación con los católicos romanos, y aunque no está explícito ahí, pero en el fondo está, aunque ellos dicen que creen en la deidad de Cristo, en la práctica no lo creen. ¿Por qué? Porque ellos adoran vírgenes, imágenes. O sea que si creyeran como nosotros, que Cristo es suficiente, es Dios, no estuvieran adorando imágenes. Estoy de acuerdo. Y si creyeran que Cristo es suficiente, no pudiera ser por las obras. Mis hermanos amados, ¿por qué Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario? Porque no importa lo que intentemos hacer, nada llegará al punto de que Dios diga, qué buena persona tú eres, te voy a dar el cielo por las cosas buenas que has hecho. No, nunca llegaremos a ese punto, porque somos pecadores perdidos. Sí. Y la doctrina católica es semipelagiana o cristiana. Eso es así. Ellos creen que en el hombre hay cosas buenas, que el hombre es esencialmente un ser bueno, que por sus obras se puede llegar a Dios. Y esa fe que ellos profesan en Cristo es una fe que ellos entienden que es fruto de las obras, es una fe que nace del corazón. Por lo tanto, tú católico, para el católico es los hombres se aman entre ellos pueden amarse, esa es la doctrina católica. Eso es así. La teología soteriológica, y no lo vamos a explicar hoy, eso lo vamos a explicar a lo largo de la confesión, es de los católicos romanos, es semipelagiana. Pero eso lo vamos a explicar más adelante. Si se confunde con los términos, lo va a aprender aquí. ¿Cómo hombres como Timothy firmó algo así?
Buena pregunta. Buena pregunta. No sé por qué, y yo espero que no nos pase a nosotros. Hay teólogos, y yo sé que se está grabando, que cuando se ponen mayores se ponen un poco sentimentales. Es la explicación que le encuentro, no le encuentro otro. Como un hombre como J.I. Packer, con su trasfondo y entendimiento evangélico. Es verdad que es anglicano, pero es un hombre con una perspectiva evangélica en su teología, firmó algo como eso. Y uno tiene que amar más la verdad que cualquier otra cosa. Sí. Es lo mismo que nos lleva a nosotros a postear algo en nuestro Facebook, Instagram, que suena bonito, pero cuando tú lo lees bien, va en contra de nosotros. Y muchos saben hablar diciendo amén, sin prestar atención a lo que estamos diciendo. Gracias por la aplicación del principio. Hermano, tenga cuidado lo que escribe en Facebook. Usted puede escribir una herejía solo porque suena bonito. Y aquí el asunto no es que suene bonito, es que sea verdad. Yo creo haber probado el punto de ser preciso, y es lo que una confesión hace. Déjeme ver, préstame mi confesión. ¿Cuántos trajeron la confesión hoy? Miren lo que, y esto va para los muchachos. Miren lo que dice John Murray, y que lo cita el pastor Waldron. Y esto se lo digo a los jóvenes, y por eso es la importancia y utilidad de tener una confesión de fe. Cuando cualquier generación se contenta con confiar en su patrimonio teológico y rehúsa explorar por sí mismas las riquezas de la revelación divina, entonces el declive está ya teniendo lugar y la heterodoxia será la porción de la siguiente generación. Y aquí es donde es útil una confesión de fe. Tú puedes legarle a la siguiente generación un documento donde puede profundizar en las riquezas de la palabra de Dios y entonces poder investigar por sí mismos y no decir, bueno, mis padres eran esto o aquello, yo soy lo mismo. No, el punto no es ese. El punto es que tú tienes que tener un entendimiento claro de las Escrituras, si no la siguiente generación lo que vendrá es la heterodoxia. La heterodoxia es contrario a la ortodoxia. La ortodoxia es lo que se debe, lo que la iglesia ha creído por más de 2000 años, lo que se llama el cristianismo histórico. Hay una serie de doctrinas que corren a la luz a lo largo de la historia. Se entiende que es la ortodoxia cristiana, entre ellas están aquellas doctrinas que son esenciales a la salvación. La estaremos considerando en estos días. De paso, ¿qué doctrinas entran en la ortodoxia cristiana? La Trinidad, la doctrina del hombre, la salvación por gracia por medio de la fe sola, la doctrina de Cristo, las Escrituras. No es esencial. El infierno y el cielo, obviamente. La venida de Cristo en gloria. Esas son las 6 doctrinas que se engloban dentro de la ortodoxia cristiana. Si usted cree algo diferente de lo que la Escritura enseña en esos temas, no es un tema menor. Estamos hablando de doctrinas que son esenciales a la salvación. Si usted no cree lo que la Biblia enseña en esas doctrinas, usted no está dentro del cristianismo, usted está en otro lugar. Y lo contrario a la ortodoxia, hoy sí puedo darme el lujo porque esto es una clase. El lujo de usar términos teológicos. Entonces, si usted no es ortodoxo, es heterodoxo. Es un hereje, en otra palabra. Bueno, vamos ya al meollo del asunto, a estudiar las Escrituras. Lo que la confesión tiene en cuanto a eso. Y lo primero que nos enseña la confesión es el carácter imprescindible o el carácter necesario de las Sagradas Escrituras. Mis amados hermanos, ¿qué tan necesario es la Escritura? La Biblia, la palabra de Dios. Alguien que lea el párrafo 1.
La Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no son, sin embargo, suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de distintas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para conservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, la cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Lo primero que nos dice en ese párrafo, tengo que cambiar para la próxima el tamaño de la letra y el color. Es la esfera de esa necesidad. Mis hermanos amados, ¿para qué son necesarias las escrituras? Son necesarias para aprender geometría, son imprescindibles para entender, para estudiar biología, son necesarias para estudiar álgebra. ¿Para qué son necesarias? Para conocer a Dios. Para conocer a Dios y cómo ser salvos. Por eso ellos dicen, en esta parte dice, las escrituras son la única, toda suficiente, segura, infalible, regla del conocimiento, fe y obediencia salvadora. ¿Por qué salvadora se está en plural? Porque cualifica a conocimiento, fe y obediencia. En otras palabras, el único libro que nos va a dar el entendimiento que necesitamos para conocer al Dios verdadero, para tener fe salvadora y obediencia salvadora, está en las Escrituras. Y ellos son enfáticos. Es la única. Este capítulo está en medio de una gran controversia con la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana dice que hay fuentes de autoridad, aparte de la Biblia. Obviamente ellos ponen la Biblia, pero ellos dicen que hay otras. Y mis hermanos, no tenemos nada en contra personalmente contra los católicos romanos. Como decía el hermano el domingo pasado, estamos en contra de su doctrina, no de las personas. Y no hablaremos mal de las personas, pero vamos a hablar más de la doctrina. En medio de una controversia, ellos creen, los católicos romanos, que hay varias fuentes de autoridad. O sea, que Dios se ha revelado su palabra por medio de varias fuentes. ¿Alguien sabe cuáles son? La tradición. Ellos dicen que hay una tradición oral que ha corrido parejo a las Escrituras, y que allí uno puede encontrar la palabra de Dios también, y que esa tradición es autoritativa, sobre todo si eres católico romano. Después veremos cuál es el problema de eso. ¿Hay algo más? El Papa. El Papa cuando se sienta ex cátedra, todo lo que sale por su boca es inspirado por Dios. Y tenemos un serio problema con eso. Primero, porque uno puede ver la historia, cómo los papas continuamente se están contradiciendo los unos a los otros. Y no puede ser que un papa sentado en su cátedra diga la palabra de Dios y que el otro sentado en su cátedra diga algo contrario a lo que el anterior dijo. Claro que generalmente los católicos romanos no ven la historia, pero hay que ir a la historia y ver que eso es una realidad. Entonces tenemos problemas aparte de otros, pero ese es un problema. De ahí que ellos declaran que hay una sola fuente de autoridad por medio del cual podemos conocer cómo ser salvo, cómo es Dios, cómo soy yo y cómo debo vivir, debo ver la vida. Sí. Yo estoy interrumpiendo, pero yo pensando en nuestros jóvenes, porque algunos de ellos piensan, yo desde mi casa, ¿no? Que porque una confesión, que para qué algo más a la Biblia.
Pero la grandeza de nuestra confesión está en que ella declara que ella no es una fuente tampoco. Ella dice desde su primera oración, tampoco yo es la Sagrada Escritura. Es la única, la Sagrada Escritura es la única fuente. Ni aún nosotros somos fuentes. ¿Cómo pasa generalmente por ahí cuando un documento quiere ponerse al lado de la Biblia? Que se señala a sí mismo. Sin embargo, lo que hace la confesión nuestra es señalar a la Biblia. No soy yo, es la Biblia. Amén. Vamos a ver algunos textos de la Biblia. Porque ellos dicen, no, espérate, es que no se contradice la Biblia con la tradición y con los papas. Cuando uno ve la historia sí se contradice. Pero bueno, si no se contradijera, ellos debían entonces creer solo en la Biblia. ¿Por qué? Segunda Timoteo 3, 15 al 17. ¿Qué dice ese texto? A mí si alguien puede leerlo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Noten este interesante texto. Dice que él había sido capacitado para conocer la salvación que es en Cristo Jesús. ¿A través de qué y solo qué? La Sagrada Escritura. Y ahora hacen esta declaración. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para hacer estas cosas. Enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia, con el propósito de que el hombre de Dios sea completo, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mis amados hermanos, el texto declara con mucha claridad que todo cuanto necesitamos para ser maduros y estar completa y enteramente preparados para toda buena obra, podemos y debemos encontrarlos en donde? En esa escritura. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fue inspirada por Dios. Porque fue inspirada por Dios. Ay, mira aquí, espérate. Fue inspirada por Dios. Perdón, digo más. Mire lo que dice Isaías 8:20. Alguien que lo lea fuerte. A la ley y al testimonio. Si no viveren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ese es Dios hablándole a su pueblo. Y él dice, a la ley y al testimonio. ¿De qué está hablando? De las Escrituras. Si alguien no habla conforme a esto, es porque no ha sido salvado, no es cristiano, no le ha amanecido. Una manera muy metafórica de hablar, de tener comunión y relación con Dios. Está en completa oscuridad. Así que, mis amados hermanos, si alguien proclama traer una revelación nueva, ¿qué podemos entender de esa revelación? Que no le ha amanecido. Que no viene de parte de Dios, porque Dios señala a la ley y al testimonio. El que no hablare conforme a esto, no le ha amanecido. Tú ibas a decir algo. Sí, era básicamente eso, que ese texto deja cerrado que no hay nueva profecía ni nuevo... Completa y totalmente. Y lo veremos por qué. Lucas 6, 16, 29 al 31. Déjenme ponerlo en contexto. Este es Jesús dando la palabra de la parábola del rico y Lázaro. Y está el rico en el infierno, Lázaro en el cielo. No vamos a explicar la parábola, la vamos a predicar en próximos domingos. Y entonces al rico se le ocurre una tremenda idea. ¿Cuál es la idea que se le ocurre al rico? Vamos, de aquí para allá. Él está en el infierno, él está padeciendo ahí, y él le dice a Padre Abraham, envía a Lázaro para que le predique a mi familia y ellos no vengan a este lugar de tormento. Una idea tremenda, Usted se imagina, y lo digo porque hoy vemos eso mucho, niños que van al cielo y hombres que van al infierno. Jesús va a explicar cómo nosotros debemos interpretar esos que van al cielo y que van al infierno. Pero él fue el primero que se le ocurrió esa idea.
antes que alguien en el movimiento pentecostal lo hiciera. Mira que vaya. ¿Usted se imagina que de pronto un muerto se te presente y te diga, oh, busca a Cristo? Estoy diciendo como si fuera la voz de fantasma. Busca a Cristo para que no vaya al infierno. ¿Qué impacto sería, verdad? Tremendo. ¿Quién no se convertiría? Estamos pensando como hombres, si eso le pasa a alguien. Miren cómo Jesús lo ve, poniendo sus palabras en la palabra de Padre Abraham. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. ¿Quiénes son Moisés y los profetas? Moisés y los profetas, óiganlo. Mas a Abraham le dijo el rico, si no, porque es cuando le dicen, mira, se va a convertir. Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Ellos dicen, no, se pueden parar de los muertos. Si no son capaces de oír a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir si se levantare alguno de los muertos. Ven, mis hermanos, el lugar único que tiene la palabra de Dios. Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Dónde se encuentra eso? En la palabra de Dios, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Debemos edificarnos sobre la base, tanto personal como iglesia, sobre la palabra de Dios. Habiendo visto la esfera de la necesidad de las Escrituras, los autores de la confesión nos van a hablar de la base que muestra que la Escritura es suficiente. Mis amados hermanos, ¿por qué la Escritura es necesaria? Bueno, es necesaria porque la revelación general es insuficiente. ¿Alguien puede decirme lo que es la revelación general? Todo lo que existe, la creación. La creación. Dios habla por medio de la creación. ¿Alguien puede darme un texto que enseñe eso? ¿Dónde está eso? Salmo 18. Salmo 19, 1 al 6. Alguien que lo lea, por favor. Yo lo leo. Este es el otro. Pero alguien me dijeron que este primero. El de Romanos 1, 18 al 21. Y el de el Salmo 19, 1 al 6. ¿Alguien que lea Romanos 1, 18 al 21? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de tal modo que ninguna persona tiene excusa. Alguien cuando se presente en el último día delante de Dios no podrá decir, pero que yo no sabía si tú sabías. La creación manifiesta y habla de mi existencia. Y el Salmo 19, 1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su cama, se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su palabra. Ahí está, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando usted sepa, yo sé que aquí en Miami no se puede ver mucho. Usted va al campo. Una vez estábamos en el oriente del país, allí donde casi
la mano del hombre no había puesto el pie. Dicen aquí que Neco. Sí, en él se ve un poquito más. Y lo de la mano del pie era un chiste de Cantillo, no me salió. Bueno, donde ahí casi no había nada. Estábamos con unos misioneros, unos pastores americanos. Y yo le hice a uno, mira para arriba. Cuando ese hombre hacía años que vive en Kentucky, que no veía eso. El cielo lleno de estrellas. Mis hermanos amados, cuando veo el cielo así, bien estrellado, ¿saben lo que nos está contando esa creación? La gloria de Dios. ¡Qué Dios tan glorioso, poderoso y sabio creó toda esta hermosura! Decía Piper que si usted va al cañón del Colorado, nadie tiene que decirte, ahora tienes que decir, wow. El guía turístico no te va a decir eso. Uno lo hace como, espontáneamente uno dice, wow, por lo hermoso que es. La creación nos habla de la grandeza, el orden, el poder de Dios. Pero hay cosas que la creación no nos dice. Nos dice, ese Dios, ¿cómo es? Yo le agrado, las cosas que hago están bien. Luego de la muerte, ¿hay algo más? La creación no habla de eso. Y dado que la creación es insuficiente para hablarnos de las cosas más importantes, fue necesario entonces que Dios la revelara por medio de un libro. Entonces, es necesario por la insuficiencia de la revelación general. Lo otro es necesario por la propia inscripturación de la escritura. ¿Qué significa inscripturación? Que bueno, que el hecho que lo tenemos y que Dios se tomó el tiempo para revelar, preservar esta palabra, porque mis amados hermanos, si ha habido un libro en la historia de la humanidad que ha sido combatido y que se ha tratado de eliminar de la faz de la tierra, es este libro. Sin embargo, sigue ahí, sigue presente y sigue hablándonos. Y si Dios se tomó el trabajo, vamos a decirlo así, para revelarse, para preservar ese mensaje, entonces de eso debe decirnos que es sumamente necesario. Miren algunos textos. No sé si alguien pueda leer Lucas 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron, lo que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Mis hermanos amados, Lucas vio la importancia y la necesidad de que estas cosas fueran por escrito. ¿Y por qué, mis amados hermanos? Por la poca confiabilidad que tiene la palabra verbal. Cuando la Iglesia Católica Romana me dice que la tradición es fiel y fidedigna, yo tengo un problema con eso. Yo conozco al ser humano y sé que no somos confiables en ese sentido. No sé cuántos han hecho el ejercicio de poner un grupo de personas. Hay un juego que sea 10 personas y que uno le va contando a otro una escena. Luego se la dice al oído, el otro se la cuenta al otro, el otro al otro, el otro al otro. Yo no sé cuántos han hecho ese experimento. Al final, la historia es completamente diferente
al primero que la contó. La palabra no es confiable. Por eso los chismes son tan peligrosos. Una persona le dice, mira, ¿te enteraste de lo que vi? Bla, bla, bla. Luego ese se lo cuenta a otro, pero le añade un poco de sazón al asunto. O le exagera un poco. Al final, la historia es completamente diferente. Dado que Dios sabía eso desde el inicio, Él se dio a la tarea de revelarse para que fuera incluido en un libro en la Sagrada. O que fuera incluido en libros y luego se tomó y se puso aquí en un libro. Miren lo que dice Pedro en 2 de Pedro 1, 12 al 15. Esta es la segunda epístola. Miren lo que dice. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Puesto que tengo por justo en tanto que estoy en el cuerpo el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Él era uno de los testigos oculares de los eventos de Jesús. A él no le contaron, él vio cuando Jesucristo comenzó su ministerio, todo lo que envolvió su ministerio, aún los eventos más privados. Hubo 3 apóstoles que nunca estuvieron separados de Jesús. ¿Cuáles fueron? Juan, Jacobo y Pedro. Él vio todo, la transfiguración. Él sabía que pronto iba a abandonar el cuerpo. Ya estaba viejito, ya iba a morir. Como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Cómo? Bueno, por medio de las cosas que él escribió. Él no quería que morir y que aun cuando ellos habían oído esas palabras fueran olvidadas o que la siguiente generación no las tuviera. Segunda de Pedro 3:1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Oye, yo estuve fatal. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores andando en su propia concupiscencia. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo les estoy escribiendo con un propósito. Y vendrán un día donde vendrán burladores que se van a oponer al Evangelio. Así que sí fue importante que se escribiera la palabra para que eso no diera lugar a ambigüedades, sino que fuera bien específico. De hecho, dicen los autores de la confesión, y tanto más cuanto que ha cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios se reveló su voluntad a su iglesia. Dice, ya han cesado los medios anteriores a través del cual Dios manifestaba su voluntad revelada. ¿A alguien le suena a algún texto de la Biblia en ese pasaje de la Biblia? Hebreos 1. Alguien que lo lea, por favor. Hebreos 1:1 y 2, creo. Hebreos 1:2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí está. Dice que Dios habló en otros tiempos de muchas maneras a nuestros padres por los profetas. Sin embargo, ya ese ministerio profético ha sido eliminado. Aquí obviamente se opone otra vez a las nuevas revelaciones venidas por el Papa, cuando se sienta es cátedra, y también a los anabaptistas. Mis amados hermanos, muchas veces somos acusados de que provenimos de los anabaptistas. Los bautistas particulares no provenimos de los anabaptistas. Nosotros venimos del congregacionalismo, del puritanismo. Los anabaptistas son 100 años antes. No tenemos nada que ver con ellos.
Muchos de esos anabaptistas proclamaban tener ciertas revelaciones especiales de parte de Dios. Uno de ellos se proclamaba ser la reencarnación de David, otro que era la reencarnación de Enoch, y obviamente nosotros no tenemos nada que ver con eso. Por eso los autores de la primera confesión dijeron claramente que no teníamos nada que ver con los anabaptistas. Que estuviéramos bautizando a creyentes no significa que hayamos aprendido de Dios nada. Miren lo que dice Walter, no sé si lo puse aquí. Se lo pueden seguir ahí. Dice: la aseveración de que la escrituración es el medio necesario para poner a los hombres en contacto con la revelación redentora presupone algo que la confesión hace explícito. Presupone que han cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su iglesia. Si el Cristo estuviera aún entre nosotros, o sus apóstoles inspirados aún anduvieran en la tierra, entonces la escritura no sería tan necesaria. De hecho, fue la insistencia de algunos en que los modos anteriores que tuvo Dios de revelarse a sí mismo no habían cesado, lo que provocó que la Reforma insistiera en la necesidad de la escritura. ¿Cómo declararon los reformadores este punto que estoy hablando ahora? Sola escritura. Solo la escritura. Solo y nada más la escritura. Así que, habiendo visto el carácter necesario de la escritura, los autores de la confesión nos van a hablar de la identidad de las Sagradas Escrituras. Hermanos, ¿qué debe estar incluido en la Biblia? Ahí sí no van a leer. Dice la confesión en el párrafo 2. Bajo el título de Sagradas o Santas Escrituras, la palabra de Dios o escrita, se contienen todos los libros del Antiguo Testamento, los cuales siguen. Son como siguen. Ahí está. Lo vamos a decir. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, para de contar. Ese es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, ese se ve mejor. ¿Alguien que lo lea? Los libros que están incluidos ahí. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Mateo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Judas y el Apocalipsis. Y terminan ese párrafo los autores de la confesión diciendo: todos estos fueron dados por inspiración de Dios para que sean la regla de fe y de vida. Vuelven a apuntar a Dios en cuanto a fe y práctica. ¿Alguien notó algo? Recuerden que este capítulo fue puesto en medio de una tremenda controversia. ¿Alguien notó algo? En cuanto a los libros del Antiguo Testamento. Que no se incluyen los libros apócrifos que son del canon de la Iglesia. Que no se incluyen los libros apócrifos. Dicen los autores de la confesión en el párrafo 3. Los libros comúnmente titulados apócrifos, por no ser de inspiración divina, no deben formar parte del canon de las Sagradas Escrituras y por lo tanto no son de autoridad para la Iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse, sino de la misma manera que otros escritos humanos. Fíjense que no está diciendo: tome los libros apócrifos y tírenlos a la basura. No dicen eso. Dicen que pueden ser usados. ¿Como qué? Como otro libro, como cualquier otro libro.
Las Sagradas Escrituras son los 66 libros del Antiguo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento. Ni más ni menos. Sí. Una pregunta, quiero apuntar un libro porque se llama el libro de... Allá voy. Okay. Allá voy. Segunda Timoteo. Wow. Segunda Timoteo 3, 16 y 17. ¿Alguien que lo lea? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Romanos 14, 15, 4. Hablando del Antiguo Testamento también. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿De qué está hablando? De que las cosas que se escribieron antes de la Escritura. Y estamos seguros, y luego voy a dar mis argumentos, de que se está refiriendo a esos 66 libros que mencionamos anteriormente. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación, pero la palabra griega dice por determinación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron sin inspirados por el Espíritu Santo. La palabra inspiración de segunda de Timoteo 3:16 literalmente significa soplada. Dios guió a los hombres que escribieron la Biblia para que escribieran sin cambiar sus temperamentos y sin cambiar la manera o la forma en que escribían. Uno ve que hay una teología juanina o hay una manera de escribir de Juan, no usa más, de Juan hay una manera particular de escribir de Pablo, de Pedro. Sin embargo, aunque Dios no anuló esa parte humana, todo cuanto escribieron fue guiado por el Espíritu Santo para que fuera la bendita palabra de Dios. En este sentido, mis amados hermanos, si usted escribe una poesía, no diga Dios me inspiró. Todo lo que Dios inspira es autoritativo. Todo lo que Dios inspira, ya Dios no inspira a nadie. Tú te puedes inspirar en algo, en un evento y hacer un cuadro o una poesía, pero solo Dios inspira lo que es su palabra. En segunda de Pedro utiliza también una expresión, traducida inspirada, pero utiliza otra palabra. Significa ser llevado por la corriente, literalmente. No sé cuánto en mi país, cuando llovía, yo era un niño, eso era una fiesta. En mayo llegaba la lluvia y eso era una fiesta. Y del pueblo, la parte de la ciudad de La Habana donde yo vivía, había muchas lomas. Y corría el agua por las calles, sobre todo por las orillas. Y tomábamos palitos, como si fueran barcos, y los poníamos ahí, íbamos corriendo al lado de los palitos, como si estuviéramos persiguiendo un barco. Esa es la expresión griega que utiliza ahí. Dios llevó a esos hombres inspirados de tal manera que los puso en el punto que escribieran lo que debía ser la palabra de Dios. En este sentido, ya creo que se acabó. Póngalo de nuevo ahí, pero que se vea. Vamos a dar una serie de argumentos de por qué entendemos que los libros apócrifos no deben estar en las Escrituras.
porque ellos son exclusivos en ese sentido, los autores de la confesión. Primero, déjenme ponerlos en un contexto. Esa Biblia, esos libros aparecen en la Biblia Vulgata Latina en el siglo IV o V, cuando Jerónimo traduce la Vulgata Latina. Ahora, Jerónimo no quería incluir esos libros. Era la primera vez que se traducía la Biblia del hebreo y el griego al latín, a otro idioma que no fuera los idiomas originales. Y ellos lo tradujeron al latín. Y él no quería incluirlos. Ahora, el Papa Dámaso insistió, y obviamente un católico romano no le puede decir que no al Papa. Así que los incluyó con una aclaración que decía: no creo que estos libros sean inspirados. No obstante, la Vulgata Latina siguió siendo traducida, pero tristemente sin la aclaración. Entonces es ahí donde aparece, en las Biblias. ¿Dónde aparecen ellos unidos a las Escrituras? Bueno, cuando se construye la famosa biblioteca de Alejandría, se quisieron incluir en la biblioteca de Alejandría libros de todas las naciones. Y obviamente la nación israelí era una importante, así que se toman los libros preeminentes de esa cultura y se traducen. ¿Qué libros preeminentes hay en la cultura israelí? Bueno, las Escrituras, e incluyeron otras cosas como estos libros. Hasta este momento, ni Tobías, ni Macabeo, ni nada de eso estaba ahí junto a las Escrituras. La leyenda dice que tomaron las 70, por eso se llama la Septuaginta, o la versión de los 70. Se toman a 70 rabinos, se ponen en 70 celdas, y durante 70 días ellos se sientan a traducir esos documentos. Y cuando se terminan los 70 rabinos, los 70 días de traducir todo el Antiguo Testamento más esos libros, lo cual es mucho trabajo, dicen que cuando cotejan las 70 traducciones eran exactamente iguales. Dice, hermano, esto es un cuentazo. Es leyenda, no es la historia, no verifica esa historia. De hecho, muy probablemente se tardó mucho tiempo en traducir todo el Antiguo Testamento al griego, yo no sé si dije latín. La Vulgata fue latín, pero la Septuaginta fue del hebreo al griego. Se tomó mucho tiempo. Ya lo puse en contexto donde aparecen esos libros antiguos. O sea, una en la Biblioteca de Alejandría y en la Biblia en la Vulgata latina. Ahora, argumentos que me mueven y que han movido a la iglesia evangélica no a aceptar esos libros. Primero, los judíos nunca aceptaron esos libros como inspirados. Y si vamos a Romanos 3:2, dice que Dios le confió la palabra a los judíos. Y ellos nunca aceptaron esos libros. De hecho, hubo una asamblea de los rabinos más prominentes. Algunos quieren llamarle a esa reunión un concilio. Soy inclinado a pensar. Otros dicen, obviamente para quitarle importancia, una asamblea de rabinos que determinaron, la reunión era determinar qué libros debían estar en el canon del Antiguo Testamento. Adivinen qué libros estuvieron. Los 66 libros que tenemos nosotros hoy en nuestra Biblia. Ellos no aceptaron. 39, perdón. 39, perdónenme, ya hasta ahora ya. Yo sé que todo lo que tenéis en el cerebro. Los 39 del Antiguo Testamento, ellos no aceptaron los libros apócrifos. Segundo, ni Cristo ni los apóstoles citaron algunos de esos libros, de los libros apócrifos. La única cita que hay de un libro apócrifo es la del libro de Enoc, y ni siquiera está entre los libros que la Iglesia Católica añadió. Y lo que pasa es que muchas veces los escritores del Nuevo Testamento
citan fuentes humanas. No es que esa fuente humana sea inspirada, no, el inspirado es él, pero él pudo tomar algo fuera de la Biblia para hacer un uso porque era correcto y verdadero. Por ejemplo, vayan conmigo a Colosenses capítulo 1, para que vean que no está ese solo el caso. Colosenses 1. Y ya yo estoy terminando mi clase. Perdón. Es Tito 1. No le digo yo que hoy estoy... Tito 1. Lo estoy buscando porque no lo tenía en mi cabeza, pero no en la... Versículo 12. Dice, este es Pablo, uno de ellos, su propio profeta. Sabemos quién escribió lo que él va a citar. Fue Epimenides, un filósofo griego. Digo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Entonces, no es abundante, pero muchas veces tomaban una cita de un escritor foráneo y lo ponía para poner en contexto su enseñanza. Ahora, de todas las citas que podemos encontrar en el Nuevo Testamento de Jesucristo y de los apóstoles, no hay una sola de los libros que acepta la Iglesia Católica. No hay una. Tercero, los padres de la Iglesia hasta el siglo IV, casi por unanimidad, rechazaron la inspiración de los libros. Solo, ya le conté la historia de Jerónimo y Agustín de Hipona. Esa es una de las razones. Hay otras por la que yo no soy muy amigo de Agustín de Hipona. Que haya creído en la predestinación no me dice nada. No soy amigo de él. No me verán citándolo mucho. Él aceptó 100% estos libros, aunque, los citaba y demás, él los aceptó, pero la Iglesia, gracias a Dios, no la aceptó. Él sí, pero la Iglesia no. Lo que pasa es que él sentó el precedente. La misma Iglesia Católica de Roma no aceptó esos libros y hasta el año 1546. Y eso por razones muy dudosas. Porque 29 años antes, Martín Lutero había clavado las 95 tesis. Y en esos libros se enseña la oración por los muertos, la salvación por las obras, que era lo que estaba en debate en ese mismo momento. Entonces fue muy conveniente que en el Concilio de Trento se estableciera esos libros como canónicos. Pero noten que no fue hasta relativamente hace poco. Algunas de las enseñanzas de estos libros son francamente heréticas. Se enseña la oración por los muertos, la salvación por las obras. Por ejemplo, en segundo de Macabeos 12, 45 al 46, se enseña eso, a orar por los muertos, hay un evento allí. Y es claro que dice Hebreos 9, 27, que hay dos eventos. Hay un evento que marca la historia de una persona, la muerte, y luego que viene, juicio. O sea, orar por un muerto, hacer misa por un muerto, eso no da nada al muerto, ya se acabó. Alguien que lea el texto, Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Se acabó. Mira, si te moriste y no creíste en Cristo como tu Salvador, no haremos misa por ti, porque ya lo que viene es el juicio. De hecho, no hay una sola inferencia, lo digo para que conste, en la Biblia de hacer misa por los muertos. ¿De dónde apareció eso? De la tradición. ¿De dónde aparece que hay un limbo o un purgatorio?
No aparece en la Biblia el purgatorio. No lo hay. Ahí está el cielo o el infierno. De la tradición. No aparece en la Biblia. Y el domingo que viene es posible que los libros apócrifos no se consideran inspirados. No tengo el tiempo, pero hay una cita de Macabeos donde dice al final, así mismo él lo dice, miren, he hecho mi mejor esfuerzo por escribirle la historia. Si está bien o está mal, eso está a su consideración. Pero yo hice lo mejor que pude. Eso es un lenguaje que nunca encontrará en la Escritura. ¿Cuál es el lenguaje que usted encuentra en la Biblia? Lo va hablado. Así dice el Señor. ¡Pam! Miren lo que dice la introducción de la Biblia de Jerusalén, una Biblia que recomienda y de verdad que es buena, la traducción. Es católica romana, así que no hay que, ven que nosotros no estamos demonizando a nadie. La usamos en una buena traducción. En uno de sus comentarios dicen acerca de los libros apócrifos: no tienen un texto del todo seguro. Entraron tarde en el canon de las Sagradas Escrituras. Tienen un determinado género literario en el que la geografía, la historia son tratados con mucha libertad y como soporte a la enseñanza religiosa. Porque, mis hermanos, hay muchos errores geográficos e históricos en el libro apócrifo. Muchos errores. Y entonces dice la versión de Jerusalén, obviamente tienen que reconocer que tiene muchos errores históricos geográficos. Dice, continúan diciendo, es como si el autor hubiese multiplicado adrede los dislates de la historia para distraer la atención de cualquier contexto histórico concreto y llevarla por entero al drama religioso y a su desenlace. Es una forma muy bonita, muy poética de decir que estos libros están llenos de disparates históricos. Es lo mismo de lo que obedece el libro de Levítico. También. Y termino una cita más. De Macabeos es esta cita. O sea, la Biblia de Jerusalén, hablando de Macabeos. El libro tiene importancia por las afirmaciones que contiene sobre la resurrección de los muertos, las sanciones de ultratumba, la oración por los difuntos, el mérito de los mártires, la intercesión de los santos. Estas enseñanzas tienen por objeto puntos que los demás escritos del Antiguo Testamento no tratan. Ellos son sinceros. ¿Por qué están aquí? Porque hablan de los méritos de los mártires, de la oración por los difuntos, algo que dicen ellos, los demás libros del Antiguo Testamento no aclaran. Justifican la autoridad que la iglesia les ha conferido. O sea, ellos son sinceros, es decir, son convenientes para la iglesia porque sostienen lo que creemos y ahí estarán. Y aclaran, la otra parte de la Biblia no hablan en ese tono. Bien, mis amados hermanos, ¿alguna pregunta antes de concluir nuestra clase? Seguimos el domingo que viene. Sí. ¿Puedo decir algo? Sí. Esto último que dijo Joel es bien importante porque quizás nosotros lo vemos así y ya, pero tenemos que estar preparados porque hay mucha gente que quiere hacer ver como que la iglesia esconde cosas y se refieren entonces a estos libros apócrifos y los sacan ahí en YouTube, usted lo puede ver y entonces empiezan a defender los libros apócrifos y si nosotros los cristianos no sabemos por qué es que no están, nosotros podemos ser confundidos. Eso es importante esto que él ha dicho, porque por esa razón es que estos libros no están. Y la gente que quiere hacerle daño a la iglesia, que quiere desprestigiar a la iglesia, entonces lo lleva a cualquier creyente que quizás no está empapado, que no conoce la palabra, a ver esos documentales y entonces usted va a ser confundido. Así que es importante que prestemos atención a esta enseñanza. Fíjense que, porque están los libros, y mayormente Daniel está hablando de los libros apócrifos del Nuevo Testamento. Pero esos ni la Iglesia Católica los incluye. Porque todos esos libros, y a veces se habla en internet, están escondiendo la verdad. El Evangelio según San Judas,
El Evangelio según Santo Tomás. Bueno, ni lo escribió Judas ni Santo Tomás. Estos libros vienen de un contexto de una religión llamado agnosticismo y fueron escritos en el siglo III después de Cristo, o sea, más de 300 años después de los eventos del Señor Jesucristo. O sea, tenemos en el Nuevo Testamento los apóstoles que escribieron solo unos años después que ocurrieron los hechos. Sin embargo, estamos escondiendo algo porque no hacemos caso a algo que escribieron 300 años después. Y con un número de fantasías increíble. Ahí se presenta en el Evangelio de Santo Tomás Jesús jugando con fanguito, haciendo palomitas y cómo salían volando, cosas así que uno lo ve, el contexto es muy fantasioso. O sea, no hablan como habla la Escritura, en un contexto natural y normal. Pero gracias por la aclaración, sí. No, cualquier pregunta, bueno. Si tiene una pregunta y quiere conservar el anonimato, puede escribirla y ponerla en el buzón de las ofrendas y trataremos de responderlo lo mejor que se pueda. Vamos a tener un momento de oración y estaremos despidiendo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ella sigue siendo una lumbrera en nuestro camino. Ella sigue siendo una guía para llevarnos a ti y llevarnos a vivir la vida que te glorifica. Permítenos, oh Señor, que en nuestras vidas, tanto en lo personal como iglesia, esté fundamentada sobre tu santa palabra. Mira que te lo imploramos en el nombre de Cristo. Amén.